escuchar esta grabación. En el día de hoy, desde el portal TIN Negocios de la Cámara de Comercio de Madrid y junto a Closer Steel, uno de nuestros proveedores homologados, hemos organizado esta sesión que pretende darles a conocer los 6 pilares de una transformación digital exitosa. Hoy tenemos compartiendo con nosotros su experiencia y conocimientos a Víctor Carralero, que es director de ventas con experiencia demostrada en la industria de servicios y tecnologías de la información, experto en Cloud Analytics, inteligencia artificial y software empresarial. Lleva trabajando para IBM más de 15 años, con funciones de consultor técnico y de servicios a través de diferentes funciones, gestionando grandes equipos de ventas durante los últimos 6 años, hasta la posición que ocupa actualmente, que es gerente de nube híbrida para España, Portugal, Grecia e Israel. Por otro lado, tenemos a Raúl Herrero Calderón, que es licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Seguridad de la Información y lleva más de 20 años de la experiencia en el sector de las tecnologías de la información. En el año 2019 aterriza en Google Cloud como Data Manager Specialist para la región EMEA y hoy desempeña el rol de Customer Engineer Manager para los sectores de energía, manufacturing, salud y bienes de consumo. Es un apasionado de las personas y de la tecnología y es un firme defensor de que los grandes retos que nos plantea esta sociedad digitalizada. Además, comparte con nosotros a Alessandra Olceska, con una experiencia de más de 13 años en comercio electrónico, ha dirigido equipos de cadena de suministro y experiencia del cliente durante los primeros 5 años de su carrera. También desarrolló un proyecto importante que fue Privalia, un exitoso e-commerce de venta flash local vendido al grupo Venta Privé. Ahora lidera el equipo digital de una de las marcas españolas más famosas, que es Desigual, siendo la directora digital. Alessandra es MA en literatura inglesa y licenciada en estudios españoles. Completó su formación en EMBA, en IE Business School, Universidad de Navarra, y ahora colabora con la Universidad UBIT y IAT Business School. Además, Raúl Chico está compartiendo con nosotros este panel con más de 25 años de experiencia en el sector de tecnologías y de la información y las comunicaciones. Raúl ha desempeñado varios puestos en las áreas de consultoría tecnológica, operaciones, producto y desarrollo de negocio. En la actualidad es director del área de estrategia digital y producto de Evolutio. Le apasiona utilizar las nuevas tecnologías para transformar la forma en que las empresas hacen negocios. El nuevo entorno digital presenta infinitas posibilidades para conectarse con clientes y socios y explotar el talento único de los empleados. Y luego contamos con Marta Sánchez, que es periodista, politóloga, con 10 años de experiencia profesional, especializada en el mundo de la comunicación sobre tecnología, economía y áreas responsables del contenido. Madrid Tech Show es una feria que se celebrará del 27 al 28 de octubre del 2021 en el recinto ferial Juan Carlos I y del que la Cámara de Comercio TIN Negocios es Event Partner. Muchísimas gracias a todos y os doy paso directamente a este panel. Marta, cuando quieras. Perfecto, muchas gracias Paulino por esta presentación y por invitarnos a formar parte de este panel para dar respuesta a una pregunta que desde Madrid Tech Show consideramos que es una pregunta que se harán muchos directivos, muchos empresarios, ¿no? Y que ahora mismo es fundamental dar respuesta, y es cuáles son esos pilares para una transformación digital exitosa, que para mí la puntilla de exitosa es la clave, porque se pueden integrar soluciones, se pueden integrar tecnología, pero si no se hace un journey completo como el que queremos explicar en Madrid Tech Show y hoy en este webinar, pues quizás el resultado no es el deseado, ¿no? Para nosotros en Madrid Tech Show, que celebraremos, como bien has dicho, 27-28 de octubre en el pabellón 8 de IFEMA en Madrid, durante 2 días hablaremos de esta transformación digital desde 6 ópticas diferentes. Una es la del cloud, la de la ciberseguridad, pasando por el e-commerce, la tecnología aplicada al marketing, sin olvidar lo que es el Big Data, inteligencia artificial y, por último, los centros de datos. Para nosotros ese es el denominado ecosistema IT, fundamental en toda empresa, en todos los departamentos que tienen que conocer y que se debe apostar por ella. Por ello, hoy estamos en este webinar con profesionales, con auténticos expertos en cada una de estas áreas que acompañan a sus clientes en este journey para hacer una transformación completa y exitosa, como decíamos, ¿no? Entonces, lo que queremos hoy es abordar estas diferentes áreas, ¿no? Y empezar por la que sería el cloud. Y por ello quiero empezar con Raúl Herrero y hacerte la primera consulta sobre cloud, y es que ¿qué rol ha jugado la nube en la supervivencia de las empresas españolas durante los meses de pandemia?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Marta, y muchas gracias por la invitación para acompañarnos esta mañana. Lamentablemente, yo creo que hemos vivido como sociedad momentos muy duros, ¿no? Tanto a nivel personal como profesional. Así que lo primero quería aprovechar desde aquí pues, para enviar nuestro recuerdo y condolencias para aquellas personas que han perdido algún ser querido y sobre todo también mi reconocimiento a todos aquellos que han superado la enfermedad con éxito, porque en muchos casos han estado solos muchos meses y para mí la verdad es un tema duro y creo que las personas que hayan vivido esto pues es un tema muy serio y que hayan salido con éxito a mí me parece una heroicidad, vamos. Siguiendo con tu pregunta, que no quería esquivarla. Creo que es ahora cuando vemos casi la luz al final de todo esto, cuando nos podemos parar un poco y ver con cierta retrospectiva todo lo que hemos vivido, ¿no? Las dificultades que hemos superado juntos y las nuevas oportunidades que surgen a raíz de una pandemia que ha cambiado, yo creo, nuestras vidas un poquito para siempre, ¿no? En particular, si hablamos del mundo empresarial y las tecnologías cloud, diría que han jugado un papel fundamental a la hora de articular pues, estas nuevas formas de trabajar, nuevas formas de relacionarse y de que seamos más productivos, ¿no? Este mismo evento es testigo de ello, ¿no? Pues si nos lo pensamos bien. Desde los primeros momentos de pandemia, lo que hicimos en Google Cloud pues, fue estar al lado de las empresas, de las instituciones educativas, de las ONGs, para ayudarle en estos procesos de adaptación y puesta en marcha de tecnologías para sentirse pues eso, ¿no? Más cercanos, ágiles, más productivos. Imaginaos, por ejemplo, colegios o centros de salud que tuvieron que cambiar su manera de funcionar en muy poquito tiempo, ¿no? Yo diría que la nube, en todo este escenario, bueno, tanto la nube como diría las infraestructuras de telecomunicaciones, pero en particular la nube, que es por lo que me has preguntado, pues ha acogido y ha asumido con muchísima facilidad el nivel de carga de trabajo durante la pandemia, ¿no? Y ha ofrecido a las empresas un nuevo camino pues, para tener infraestructuras fiables, seguras, flexibles. Ha permitido seguir funcionando a muchas empresas cuyos sistemas de información pues, tuvieron que reforzarse rápidamente, ¿no? Para seguir dando servicio. Para que os hagáis una idea, os pongo un ejemplillo. En Google Cloud, por ejemplo, multiplicamos por 30 el tráfico de Google Meet durante los meses de marzo y abril de 2020, ¿no? Llegando a servir pues entre 6.000 y 7.000 millones de minutos en conversaciones de todo tipo, minutos diarios. Esto, por ejemplo, también ha sido muy relevante en otros sectores, ¿no? Como por ejemplo el sector de retail, donde las infraestructuras de e-commerce pues tuvieron que reforzarse casi de la noche a la mañana, ¿no? Porque nos encerramos en casa y nos convertimos, pues la mayoría de nosotros, en compradores remotos casi por obligación, ¿no? Creo que la pandemia también ha servido para acelerar en las empresas las estrategias de migración a la nube. Yo creo que no es una sorpresa que las empresas que mejor han capeado ese temporal pues han sido de alguna forma las que han podido ejecutar sus servicios en mayor o menor medida desde la nube. Esta aceleración de la que hablo se está haciendo ya patente en las empresas. Nosotros la vemos, es una tendencia de muchos años, pero se ha acelerado ahora, ¿no? Es cada vez más habitual pues, ver cómo se llevan a la nube pues, cargas de trabajo críticas como base de datos core, ERPs como SAP, grandes aplicativos críticos, precisamente por esa necesidad que tenemos de estar preparados ante lo impredecible. Como os decía, ¿no? Nosotros, por lo menos desde nuestro rol, pues hemos favorecido todas estas iniciativas, pues muchas veces ayudando en la preparación, formación y despliegue de servicios en la nube de todos estos proyectos, ¿no? que se han realizado, pues lamentablemente, muchas veces en condiciones de urgencia, dada la situación que hemos vivido, Marta. No, la verdad que nos has aportado datos muy relevantes, ¿no? De la importancia que ha tenido el cloud en los últimos meses, ¿no? Que ha sido fundamental y vital en un momento tan volátil, ¿no? A nivel personal como a nivel corporativo, ¿no? En nuestra sociedad. Hemos visto un poco lo que ha sido el pasado. Ahora me gustaría contigo, Víctor, que me explicaras hacia dónde nos dirigimos, ¿no? En este sentido, en torno al cloud. Y quería preguntarte por qué el cloud ocupa un lugar central en la transformación digital y, por tanto, en la recuperación de la pandemia. Bueno, pues lo primero, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Raúl. Yo creo que la aproximación es la correcta. De hecho, efectivamente lo que hemos visto durante estos últimos meses, que han sido muy complejos y muy duros, especialmente más allá de los temas, obviamente, de salud, en el ámbito empresarial, es que las empresas se han enfrentado a eso, pues a cuestiones a las que no estaban preparadas, una variabilidad de la demanda a la que no esperaban, se han encontrado con unos modos de trabajo, unos modelos de trabajo forzados, teniendo muchos de sus empleados trabajando en offline que tampoco esperaban, incluso sus canales de venta y la forma en la cual han tenido que proveer sus servicios y sus productos ha sido diferente y para los cuales no estaban adaptados. Evidentemente, de aquellos que habían avanzado más en la transformación digital se han podido adaptar y se han adaptado mejor a las condiciones de la pandemia, pero bueno, pues ha habido a otros que les han costado y que se han dado cuenta, como bien decía Raúl, que este es el momento y que es necesario hacer esa transformación digital. Entonces,
Bueno, la nube, ¿qué aporta la nube? Al final la nube, en mi opinión, es un facilitador, es un democratizador de tecnología. Es decir, lo que permite la nube es ofrecer a las empresas servicios de tecnología puntera, tecnología avanzada, de una forma sencilla. Antiguamente, hace muchos años, y como todos saben en IBM, que llevamos proporcionando servicios de tecnología y gestionando las cargas críticas de los clientes durante muchísimos años, claro, las tecnologías punteras estaban solamente accesibles para un número de clientes muy limitados, clientes con presupuestos tecnológicos muy altos. La nube cambia este paradigma y hace que prácticamente todo el mundo, debido a esa accesibilidad que tienen de estos servicios y además las modalidades de consumo, de pago por uso y pago según utilización de estos servicios, permita que todo el mundo pueda adaptarse, ¿no? Con lo cual, yo creo que la nube sin duda alguna es un facilitador para acelerar la transformación digital de todas las empresas, independientemente de su tamaño. Es cierto que se presentan algunos retos que han sufrido las empresas durante estos meses, ¿no? Temas como seguridad, temas regulatorios en algunos sectores que están regulados, aspectos asociados con el almacenamiento de la información y la protección de la información, incluso la gestión y la operación de los sistemas y de las aplicaciones críticas de los clientes, pues son temas que hay que tener en cuenta. Y por eso nosotros desde IBM creemos que es muy importante tener una clara estrategia de adopción a cloud, ¿vale? Obviamente es muy variable dependiendo del tamaño de las empresas y dependiendo de cuál es el alcance que quieren hacer dentro de esta transformación digital, pero es muy importante y nuestra apuesta sobre las arquitecturas híbridas que permitan las clouds públicas, cloud distribuidas, cloud privadas y servicios on-prem son críticas para, independientemente del tamaño de la empresa, ser capaces de poder articular esa flexibilidad y ese dinamismo que necesitan las empresas y que se ha visto claramente en la pandemia, y además que permitan soslayar los principales retos que proporciona una adopción a cloud. Como bien nos explicabas ahora, Víctor, y también Raúl Herrero, el cloud ha sido un facilitador, ¿no? Un habilitador para que esa transformación digital fuera posible, sobre todo en los últimos meses, cuando las relaciones personales pues, se han visto, ¿no? Truncadas directamente, ¿no? Entonces, Raúl, chico, en este caso, quería saber, después de saber estas bondades, ¿no? De lo que supone el cloud en una empresa hoy en día y lo que ha supuesto en los últimos meses, ¿cuáles son las claves de una óptima migración a este facilitador, como nos decía Víctor? Bueno, primero daros las gracias y por la oportunidad de participar en el evento. Yo creo que Víctor ya ha anticipado un poco, ¿no? El proceso de digitalización o de adopción de cloud, que son cosas que van íntimamente relacionadas, no deja de ser un proyecto de transformación, ¿no? Y yo creo que como tal hay que gestionarlo. Es cierto que la pandemia ha acelerado en muchos casos por obligación, ¿no? Porque no había otra alternativa, este proceso que las empresas han visto abocadas a abordar para poder sobrevivir, pero obviamente esta no es la forma ideal de abordar los proyectos de transformación, ¿no? Además, yo creo que como proyecto de transformación tenemos que entenderlo que tiene múltiples dimensiones. Creo que muchas veces pensamos, cuando hablamos de digitalización, solo en la dimensión tecnológica, pero el proceso de adopción cloud claramente tiene una dimensión que tiene que ver con el negocio, con el modelo de negocio, tiene que ver con los procesos y también tiene que ver con la organización y la cultura de la empresa, ¿no? Y esas dimensiones, yo incluso diría que el factor de cultura de empresa es una de las mayores barreras que nosotros nos encontramos cuando acompañamos a las empresas en este proceso, ¿no? Bueno, vuelvo a decir que nosotros somos integradores, ¿no? Que tenemos IBM y Google, que son más fabricantes o clouders. Nosotros somos integradores que ayudamos a las empresas en este proceso, ¿no? Y claro, esto es muy importante porque pues la mayoría de las empresas no son startups, ¿no? Obviamente, si yo montara mañana una startup no tendría dudas, arrancaría directamente mi modelo de negocio, mi plataforma digital en la nube, no hay duda, pero claro, todas las empresas o la mayoría de las empresas tienen un legacy, tienen unos sistemas heredados, tienen unas formas de trabajar, tienen una cultura de empresa, como decía, y tienen, digamos, que transformar el fuselaje del avión en vuelo, ¿no? Se tienen que transformar mientras siguen dando resultados para su negocio, tienen que estar preparados para cuando la ola de digitalización pase por su segmento, pero a la vez tienen que seguir dando respuesta al negocio más clásico, que es de lo que ahora viven, de lo que ahora generan
digamos, rentabilidad o EBITDA, ¿no? Entonces nosotros creemos que este proceso hay que planificarlo bien, hay que tener un enfoque consultivo en el que entendamos cómo enmarcamos este proceso dentro de la hoja de ruta de estrategia de la empresa, entender por qué lo estamos haciendo, para qué, ¿no? Responder al why, ¿no? El por qué vamos a hacer esto, a qué caso de uso de negocio queremos dar respuesta, y luego analizar cuál es el grado de madurez que nuestra organización tiene para dar respuesta a este objetivo de negocio desde el punto de vista de adopción y uso de tecnologías cloud. Nosotros particularmente, un aspecto en el que enfocamos mucho nuestra propuesta, hay una metodología que llamamos Route to Cloud, es precisamente el asegurarnos que estamos preparados para este proceso de adopción cloud. Al final, la adopción de cloud supone un nuevo paradigma en la forma en la que las organizaciones hacen las cosas, ¿no? Y muchas veces las empresas han venido adoptando servicios o tecnologías en cloud sin previamente asegurarse, y por independencia del grado de madurez, que efectivamente estaban preparadas. Sin duda la pandemia ha acelerado este proceso, a muchas no les ha dado tiempo. Y nosotros vemos que hay 3 aspectos fundamentales que hay que analizar. Uno muy importante y a veces se nos olvida es el diseño de tu entorno de red, ¿no? O sea, cuando tú empiezas a consumir servicios en cloud, los patrones de consumo de tráfico de red cambian radicalmente. Los usuarios directamente empiezan a consumir, pues, como hoy, Zoom, o soluciones de tipo Google Hangouts o Google G Suite, o soluciones de Office 365 o soluciones tipo Salesforce, con lo cual automáticamente el tráfico de ir siempre a tu data center central pasa a salir a través de la nube, con lo cual se consume mucho tráfico a través de Internet, y el diseño de la red pues tiene que ser diferente, y es importante. También al tener mucho más tráfico a través de Internet, pues tienes que tener constancia de qué implicaciones tiene eso desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Otro aspecto importante es lo que tiene que ver con el nuevo paradigma de operación y gobierno. Al final, vamos a mutear aquí a Óscar. Al final, el cloud es muy positivo porque da muchísima agilidad, le da a las unidades de negocio la posibilidad de consumir servicios prácticamente con independencia de las unidades de sistemas. También le da a las unidades de desarrollo la posibilidad de tener mucha autonomía para desplegar servicios en la nube. Sin embargo, si hacemos eso sin cierto grado de control y sin una planificación previa, pues podemos incurrir en ciertos riesgos que pasan primero porque se nos puede disparar el gasto. Si replicamos arquitecturas que tenemos ahora mismo en entornos más clásicos a la nube, se nos puede disparar el gasto. Se nos puede disparar el riesgo, digamos, de que no haya una integración correcta entre las diferentes nubes o entre las nubes y nuestro sistema legacy o en nuestro data center. Podemos también tener riesgo de que no optimicemos el uso de las posibilidades que nos da el cloud en términos de agilidad, ¿no? Y sigamos con modelos que son muy clásicos y que son poco ágiles en la forma en la que desplegamos el software, ¿no? Y por último, un aspecto también crítico tiene que ver con la seguridad, ¿no? Obviamente, el perímetro desaparece de alguna forma. Antes el paradigma de la seguridad era poner cortafuegos en el data center y en mi red para que nadie entrara desde fuera. Esto ha cambiado y además se ha visto acelerado con el tema de la pandemia. Tenemos los usuarios en movilidad, los usuarios quieren trabajar desde cualquier ubicación, desde cualquier dispositivo y tener la misma experiencia, y lo que tenemos que hacer es clasificar esa confidencialidad de la información, no tanto proteger nuestro perímetro, sino proteger esa información, proteger al usuario y los accesos del usuario y garantizar, pues, que esos accesos son seguros, que nuestra red es segura con independencia de que nos conectemos por Internet, y obviamente garantizar el cumplimiento normativo y la postura de seguridad de todos los datos que tenemos cargados en la nube, ¿no? Entonces entendemos que ese proceso que nosotros llamamos de habilitación del cloud o enabling the cloud es un paso previo relevante que nos permite ya sentar las bases para luego disfrutar de todos los beneficios que tiene el cloud en términos de agilidad, de acceso a estas tecnologías innovadoras y de flexibilidad en el consumo, entre otras.
Perfecto, Raúl. Justo ahora introducías un concepto que es el que nos da paso, ¿no?, a la siguiente pregunta, y es precisamente la seguridad, ¿no?, porque tan importante es saber desplegar, ¿no?, el cloud y saber hacer ese journey hacia la nube, como proteger toda esa información que albergará la nube, ¿no?, de nuestra compañía. Alexandra, desde vuestra experiencia, ¿qué importancia juega lo que denominamos como cibercultura de empresa? Es decir, toda esa cultura que también se hablaba antes en una compañía en torno a la ciberseguridad. Yo vengo de negocio, ¿no?, del área de venta, y básicamente el área de seguridad hasta hace poco pues era esa área pesada, escondida en un rincón que no nos permitía desplegar según qué acciones, ¿no?, por inseguras, no nos permite gestionar según qué maneras de comunicar. También siempre ha sido, o sea, para el área de business, el área de seguridad ha sido esa área pesada, escondida en un rincón. Y esto está cambiando por los diferentes riesgos que hay en el mercado, ¿no? O sea, en Desigual, por ejemplo, es un área que está cogiendo mucha más relevancia. De hecho, en 2022 va a ser un pilar estratégico para todo el área de TIC, con una dedicación de mayores recursos y también con más recursos humanos, ¿no?, dentro de esa área. Desigual está invirtiendo y está preocupándose mucho por ciberseguridad. Estamos teniendo una serie de cápsulas formativas también para las diferentes áreas, para los empleados, también para protegerlos a nivel personal, ¿no?, para que tomen conciencia básicamente de los diferentes riesgos. Así que es cada vez más relevante y los estamos mirando también desde la parte de business como un área que nos puede ayudar y a la que tenemos que tener en cuenta cada vez más. Que ha tomado relevancia, ¿no?, la ciberseguridad en la compañía como en tantas otras, ¿no? Pero Raúl Herrero, después de saber un poco mejor, ¿no?, cómo es la experiencia de Alexandra en Desigual, ¿cuáles dirías que son las claves de la ciberseguridad corporativa dentro del cloud, en el cloud ahora mismo, a tener en cuenta? Bueno, algunas las apuntaba ya Raúl Chico, ¿no?, hace un momento, y Alexandra también nos ha dado alguna pista ahora cuando comentaba. Vamos a ver, en mi opinión, la ciberseguridad corporativa es algo que yo creo que se debe ver de manera global, ¿no? Imaginaos, ¿no?, de poco serviría tener pues una fuerte estrategia de seguridad cloud si, por ejemplo, pues yo qué sé, la seguridad o la estrategia de seguridad del puesto de trabajo, de protección del usuario, ¿no?, como hacía referencia antes Raúl Chico, pues pudiera verse comprometida con facilidad y viceversa, ¿no? Yo creo que en líneas generales la nube hoy ofrece un nivel muy alto de privacidad y seguridad que suele ser difícilmente alcanzable por corporaciones privadas, ¿no? Dado se requiere pues, un esfuerzo muy grande, ¿no?, yo diría, en términos de inversión para su diseño, para su despliegue, para su instalación, para mantener todo esto vigilado, para hacer el mantenimiento, para toda esa operación que debe ser 24/7, todos los temas de amenaza de día cero, etcétera, ¿no? Es verdad que dicho esto, algunos de los principios de seguridad en la nube, ¿no?, que en nuestro caso fueron definidos para uso interno dentro de Google, ¿no?, para todas las aplicaciones que tenemos abiertas al gran público, pues, y que forman hoy parte de la seguridad, en particular de Google Cloud, pues son piezas clave de las estrategias de seguridad y de ciberseguridad en las empresas, ¿no? Principios como Zero Trust Security, Defense in Depth, la seguridad por capas, el cifrado de datos en tránsito y en destino, la gestión de claves de cifrado, o servicios más recientes, ¿no?, como el Confidential Computing, por ejemplo, que cifra la memoria de las máquinas y todas las operaciones que se ejecutan en las máquinas virtuales. Todos estos son pilares sobre los que podemos soportar las más modernas estrategias de seguridad de sistemas de información, no tanto no en la nube, que también, sino también pues, vista global, ¿no?, como decía. Pero yo diría que además de esto, un poco como apuntaba antes Raúl, la seguridad corporativa no solo se compone de infraestructuras de seguridad, sino también se trata de exigencias de gobierno del dato, normativa de cumplimiento, lo que llamamos compliance, ¿no?, regulación sectorial, normativa de mercados regulados. Y desde ese punto de vista yo diría que los grandes proveedores de servicios cloud pues estamos haciendo muchos esfuerzos para asegurar este cumplimiento normativo, ¿no?, adaptando nuestra tecnología y ofreciendo servicios que permitan pues, no solo disfrutar de estos servicios de seguridad, sino también gobernar estas políticas de seguridad y estas políticas de gobierno del dato. Nosotros, para que os hagáis una idea, y entiendo que no somos los únicos aquí,
pues recibimos auditorías de terceros que certifican la manera que tenemos de operar, ¿no? Y en este ámbito pues disponemos de certificaciones a nivel sectorial, a nivel nacional, a nivel europeo, ¿no? Pues que garantizan que operamos en un entorno seguro, pero no solo en un entorno técnicamente seguro, sino también que sea seguro desde un punto de vista del marco regulatorio que nos hemos dado, del terreno de juego que nos hemos dado como ciudadanos, ¿no? Yo diría que esas podrían ser un poquito las claves, Marta. Y muy bien explicado, gracias, Raúl. Esto nos llevaría a lo que sería el tercer pilar, por así decirlo, que es la integración de la inteligencia artificial, pero también el buen uso y la monetización del Big Data, ¿no? Porque ahora mismo con esta cantidad de datos que generamos a nivel de empresas, a nivel particular, esto me lleva a una pregunta dirigida a ti, Víctor. Quería saber en concreto, desde vuestra experiencia, desde IBM, ¿cuál creéis que es el papel que juega la inteligencia artificial en el futuro de la innovación empresarial en este momento? Bueno, pues, si tuviera que responderte en 3 palabras diría que crítico. Demasiado amplio, ¿no? No, imprescindible, ¿no? El papel de la inteligencia artificial en la innovación. Y de hecho así se ha venido viendo en estos últimos tiempos. Inclusive y asociado a la pandemia se ha visto cómo la adopción de tecnologías y modelos de inteligencia artificial y la colaboración público-privada, y aquí por mencionar también a la empresa de Raúl, Google, IBM y muchas otras grandes corporaciones han puesto a la disposición de los gobiernos y de las empresas farmacéuticas tecnologías y capacidades, tanto de computación como de modelos software, para ser capaces de acelerar en la investigación y el encontrar posibles medicamentos que pudieran funcionar mejor contra la pandemia, incluso en el desarrollo de las vacunas. Con lo cual, sin duda, la innovación en todos los campos está súper asociada y cada vez más a la inteligencia artificial. Yo diría que no hay innovación sin inteligencia artificial. Otro ejemplo, por ejemplo, y un ejemplo casi más, no de ocio, pero el coche autónomo. El coche autónomo y la evolución del coche autónomo viene determinado en un altísimo porcentaje asociado a la inteligencia artificial y modelos de inteligencia artificial que son capaces de gestionar la conducción de forma autónoma. Claro, aquí la clave desde el punto de vista empresarial es cómo adoptamos la inteligencia artificial para que sea beneficioso para las empresas y que puedan obtener más valor. Y aquí, simplificándolo mucho, al final las empresas lo que necesitan es mejorar la atención a sus clientes, ¿vale? Para que tengan mayor satisfacción de los clientes y poder ofrecerles servicios que estén más adaptados a sus necesidades concretas. Y luego, cómo mejoro mis procesos. Una empresa, y permitirme la generalización, se tiene que focalizar en cómo mejora sus servicios para atender mejor a sus clientes y cómo mejora sus procesos para ser más eficiente, ¿no? Entonces, es cierto que a nivel empresarial se ha avanzado mucho y en casi todas las empresas se nos están utilizando modelos de inteligencia artificial o capacidades cognitivas para atacar estos dos ámbitos. Pero lo que falta es la operacionalización de esta inclusión de la inteligencia artificial, es decir, que de forma corporativa sean capaces las empresas de incluir modelos de inteligencia artificial tanto en el servicio y la atención a los clientes como en la optimización de sus procesos. Esto, como siempre, pues tiene sus retos, ¿no? Y entonces, y yo creo que lo ha mencionado ya Raúl en un momento, aquí, y lo has mencionado tú en tu introducción, sin duda lo que llaman la materia prima más importante de la actualidad y del futuro, que son los datos. Bueno, pues la inteligencia artificial y el Big Data se nutren principalmente de datos. Si tú no estás gestionando bien los datos de tu empresa, si no eres capaces de incorporar los datos adecuados para hacer los análisis analíticos y de inteligencia artificial, si tú no eres capaz de gobernar correctamente y de gestionar correctamente y de integrar bien esos datos, pues probablemente los modelos que vas a tener van a ser más deficientes. Entonces, a nivel corporativo, lo que es la integración de los datos y el Big Data y las arquitecturas analíticas son imprescindibles. Luego hay retos adicionales como la explicabilidad o como lo que estamos hablando de los sesgos en los modelos de inteligencia artificial, la ética de inteligencia artificial, el impacto laboral y el impacto en la forma de trabajar de los empleados, que son temas muy relevantes y hay que tener en cuenta a la hora de pensar en la adopción de una estrategia de inteligencia artificial dentro de una empresa. Pero bueno, yo creo que como pinceladas, yo creo que esto, porque cada uno de estos temas podría llevarnos, y veo que algunos estáis sonriendo, porque cada uno de estos temas nos podría dar para 1 hora de conversación. Entonces, por ahora lo dejo así y con la idea que nos quedemos todos, que yo creo que todos es conocido por todo el mundo, que diría que no existe a día de hoy prácticamente innovación si no es a través de la inteligencia artificial. Por lo que nos quedamos con ese concepto de que es imprescindible, ¿no?, apostar hoy en día por la inteligencia artificial en lo que es la estrategia de las compañías.
Sobre el tema del dato, que precisamente lo comentaba Víctor, ahora mismo es el oro, ¿no? Es el nuevo petróleo, ¿no? Para las empresas, el saber analizar y monetizar toda esa cantidad de datos que generamos como personas, como individuos, como empresas, los clientes. Raúl Chico, ¿qué herramientas o de qué manera las empresas, de manera un poco más aterrizada cómo podrían sacar provecho de esa monetización del dato a través de herramientas de inteligencia artificial, de machine learning y todo ello en el cloud? Bueno, yo voy a quedar aquí como el borde del panel, ¿no? Que siempre digo, esto es muy difícil, esto es un proyecto de transformación, no sé qué, pero es que es lo que es, ¿no? Porque al final, más allá de hacer tanto en cloud como en este área pinitos, ¿no? Pequeñas cosas que tampoco tienen tanto valor para el negocio, si de verdad queremos hacer una transformación de nuestra empresa, si de verdad queremos pasar un grado de madurez en el que seamos una empresa dirigida por el dato, pues de nuevo es un proceso complejo, ¿no? Yo, si tuviera que resumir respondiendo a tu pregunta, yo creo que ya lo ha adelantado Víctor, ¿no? Lo primero es que la materia prima sea útil, ¿no? El dato, ¿no? Y eso es uno de los mayores retos, porque muchas veces si tú quieres primero explotar el dato desde un punto de vista analítico y luego automatizarlo o explotarlo con sistemas de machine learning, inteligencia artificial, lo primero es que el dato se tenga cierta calidad, ¿no? Aquí nosotros vemos dos dimensiones, ¿no? El primero es que tenemos que esto un poco pasa como con la seguridad, ¿no? No, es que nosotros nos preocupamos mucho por la seguridad y demás, pero si tú no tienes un CISO que está en el comité de dirección, porque al final la seguridad tiene esa visión transversal que afecta a toda la operativa del negocio. Si tú tienes una persona con cierta relevancia en tu organización que se encargue de esa actividad crítica, pues probablemente no vas a tener éxito, ¿no? Y aquí pasa un poco lo mismo con el dato, ¿no? Aquí lo primero es tener un proceso de data governance, ¿no? Y es al final tener una función dentro de la empresa que de manera transversal de verdad se preocupe para que tengamos fuentes de datos que sean de calidad, que sean explotables y que sean también confiables, ¿no? Y esto tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión de primero, pues revisar con todos los responsables de negocio qué tipo de información ellos necesitan en la toma de decisiones, garantizar que esa información está disponible, que ese dato es consistente, que ese dato viaja a través de la cadena de valor de la organización, y luego contar con un sistema que permita la perfecta ingesta, la explotación, el filtrado y garantice la calidad de ese dato, ¿no? Y eso pues tanto Google como IBM, como otros proveedores, pues tienen soluciones que te permiten hacer ese proceso de tratamiento y explotación del dato, ¿no? O sea, entonces tú no puedes hablar de Smart Data hasta que no tengas una fuente de datos que sea válida y una fuente de datos que esté gestionada en un sistema que te permita una explotación ágil, una visualización 360 y que te ayude a tomar decisiones, ¿no? Una vez que tienes eso, ya puedes empezar a tomar ventaja de las soluciones de Machine Learning, de inteligencia artificial, para en una primera fase atacar casos de uso que tengan que ver más un poco con la predicción, ¿no? Lo primero es analizar lo que ocurre, o a partir de ahí definir patrones que te puedan hacer predicción o forecasting de lo que puede ocurrir, y luego ya el caso, digamos, de madurez adicional sería pasar a la prescripción, es decir, no solo puedo predecir lo que va a ocurrir, sino que tomo acciones de forma automática con cierto criterio, ¿no? La manera de avanzar en esos procesos más de madurez, de forecasting o de prescripción, pasa por evaluar de nuevo los casos de uso dentro del negocio a los que podemos dar respuesta, ¿no? Y eso básicamente es responder a las preguntas
why y what if, ¿no? Es decir, ¿por qué este proceso me consume tanto recurso? ¿O por qué este proceso estoy viendo que no es valorado dentro de mis clientes? ¿Y qué ocurriría si yo pudiera, de alguna manera, usar la propia metodología de Design Thinking, qué ocurriría si yo pudiera dar respuesta a este tipo de soluciones utilizando estos datos y haciendo algún proceso de automatización, ¿no? A partir de ahí se identifican los casos de uso que tienen más impacto en beneficio para el negocio o de satisfacción de cliente en función del objetivo que busquemos y se van identificando poco a poco, pues a través de pruebas de concepto o producto mínimo viable, este tipo de soluciones, ¿no? De nuevo ahí, Víctor lo ha adelantado, nosotros vemos fundamentalmente pues lo mismo, ¿no? Dos grandes retos en la digitalización, pero que no son de la digitalización, que son los que siempre han tenido las empresas, que son vender más, ¿no? O atraer a los clientes dando una buena experiencia y ser más rentables, ¿no? Pues al final estas tecnologías te permiten dar respuesta a estos dos casos de uso, ¿no? Todo el área de experiencia de cliente, pues ahora todo lo que tiene que ver con los sistemas de lenguaje natural, cognitivo, automatización, pues obviamente son muy relevantes, pues por eso muchas empresas han gastado mucho dinero en empresas de lenguaje natural, no ha habido adquisiciones fuertes de varios miles de millones de euros en ese área y es un área que se está desarrollando muchísimo a día de hoy. Y luego en todo lo que tiene que ver también con lo que llamamos IOPS, ¿no? o inteligencia artificial aplicada a las operaciones, pues que te permite ser mucho más eficiente en tus operaciones. Aquí no hablamos solo de los sistemas de robótica, hablamos de sistemas más avanzados que permiten no solo automatizar un proceso, sino tomar decisiones de manera inteligente que tienen más que ver con la prescripción de soluciones, de forma que rebajamos sustancialmente el coste de operaciones o podemos predecir posibles fallas del sistema que pueda haber. Otra área muy importante en el que nosotros estamos usando, para muchos de nuestros clientes, la inteligencia artificial es en seguridad. Los cibercriminales hacen un uso muy intensivo y extensivo de la tecnología para intentar detectar vulnerabilidades y todo lo que tiene que ver con el uso de inteligencia artificial para identificar patrones de comportamiento anómalo, tanto a nivel de tráfico como intentos de ataques, como por ejemplo patrones de fraude en banca en uso de tarjetas o patrones de fraude en API para negocios de e-business, son servicios que están siendo muy demandados, ¿no? Y aquí el uso también de la inteligencia artificial es una muy buena respuesta al entorno de seguridad donde se trata un volumen de información masivo que intentar hacerlo por otros mecanismos sería muy Raúl, me comentabas, por ejemplo, esto, lo de el análisis masivo de datos, ¿no? Que tienen las empresas hoy en día, que tienen que gestionar. Al final lo que estamos hablando es pasar del Big Data al Smart Data, ¿no? Y que con ello pues, se pueda hacer una estrategia más afinada, por así decirlo, una estrategia de negocio que permita el crecimiento de la empresa y una mejor atención hoy en día ante un cliente cada vez más exigente. En este sentido, Raúl Herrero, no sé si nos podrías explicar ¿cuáles creéis que serán las tendencias en Big Data precisamente y también inteligencia artificial, como Raúl Chico nos está explicando en los próximos años en entornos empresariales vinculados a esto, al Big Data? Esas tendencias. Bueno, vamos a intentarlo, que ya sabes que aventurarse en tecnología para los próximos años pues siempre es un poco arriesgado, ¿no? Y encima esto se queda grabado y luego no aciertas nunca, ¿no? No aciertas ninguna. No, haremos una hemeroteca, sí, haremos hemeroteca, a ver qué. Así que nada, yo creo que el tema ha sido, la verdad, súper bien introducido por Víctor y luego Raúl Chico también ha dado claves muy importantes. A mí me gustaría empezar con que es verdad que parece que no pasa el tiempo, pero llevamos más de 15 años hablando de Big Data ya, ¿vale? Y luego de inteligencia artificial. Entonces, lo primero que me gustaría comentar es que más allá de lo que podamos imaginar, porque es verdad que estas tecnologías, pues, dependiendo de qué tipo de empresa sea y del grado de madurez de la empresa, ¿no? y de su trayectoria, pues pueden estar más o menos cercanas a lo que es la vida de la empresa, pero las tecnologías que permiten sacar partido del Big Data e incorporar la inteligencia artificial a los procesos de empresa
esa tecnología ya existe, ya está disponible en el mercado, ya es madura, ya se saca beneficios de ella, ¿no? Pero parece que es un tema del que siempre estamos hablando, que viene, no, que es que ya vino, ¿no? Entonces por ahí, pues bueno, me gustaría empezar por ahí, sobre todo porque no parezca que sea algo que va a venir, sino que es algo que ya se utiliza. Es cierto que la manera de utilizar esa tecnología también ha cambiado un poco, ¿no? De unos años acá. Y yo creo que hoy pues son pocos en las empresas los que imaginan hacer realidad sus estrategias en torno al Big Data y la inteligencia artificial utilizando, por ejemplo, pues servicios e infraestructuras on-premise, ¿no? Dentro de la propia empresa. Son servicios que son muy intensivos en necesidades de cómputo, en necesidades de memoria y al final necesitas una flexibilidad y bueno, pues precisamente son este tipo de servicios los que por su idiosincrasia son los que más partido sacan de las infraestructuras flexibles que ofrece la nube, ¿no? Entonces, me preguntas por tendencia, que es algo, ya te digo, un poco complicado. Pero bueno, si tengo que mojarme, apostaría por dos o tres tendencias, ¿no? Y algunas las han apuntado ya mis compañeros, porque ¿qué pasa con las tendencias? Las tendencias lo que suelen venir es a solucionar los retos que algunos de ellos han apuntado ya, ¿no? Los que apuntaba Víctor, los que apuntaba Raúl. Entonces, las tendencias del mercado, que es un mercado ya más o menos maduro, ¿qué tratan de hacer? Pues solucionar esos retos o atacar esos retos, ¿no? Por un lado, lo que vemos nosotros desde Google es que todo lo relacionado con la mejora de las tecnologías de acceso, ingesta, calidad del dato, ahí tenemos una tendencia cada vez más. No sé si hay alguien por ahí hablando. Sí, por favor, mantengan los micros desconectados. Muchísimas gracias. Desactiven el audio. Gracias, Cristina Conde. Os contaba, ¿no? Por un lado, todo lo relacionado a la mejora en las tecnologías de acceso, ingesta, calidad del dato. Cada vez nos estamos dando cuenta que los algoritmos funcionan mejor cuanto mejor es el dataset con el que trabajamos, ¿no? Un poco como ejemplo, pues en el futuro estos datos serán analizados en tiempo real por algoritmos que tengan cierta inteligencia, ¿no? Y cada vez sean más inteligentes para resolver problemas de calidad del dato, autodetectar esquemas, autodetectar metadatos, automatizar esa ingesta. Y también veremos mejoras en todo lo que tiene que ver con la creación de data fabrics, ¿no? Que permitan pues, acabar con los hilos de datos en las empresas y unificar los métodos de acceso y consumo. Todo esto, claro, al final son máquinas gobernadas por máquinas, es un poco la rebelión de las máquinas, pero bueno, será así, ¿no? Al final esos algoritmos inteligentes trabajarán para mejorar sus propias fuentes de datos, ¿no? Otra tendencia que detectamos y va acorde con el desafío que tenemos de operativizar y poner en producción los avances que conseguimos con el análisis inteligente de datos, ¿no? No se pueden quedar en un hecho aislado esos análisis hoy, no se pueden quedar en un piloto, no se pueden quedar en un proyectito que se ha hecho en una mesa, en una empresa y que se ha apuntado los resultados dentro de un notebook, ¿no? Todo eso hay que llevarlo a producción, hay que ser capaces de ponernos a funcionar en dispositivos, ¿no? Que estén dentro, por ejemplo, de una cadena de montaje. Hay que llevarse en definitiva a donde está el negocio. Aquí tendrán mucha relevancia pues, los proyectos que utilicen Edge Computing, por ejemplo, sobre todo según se generalicen los proyectos de IoT, ¿no? Que al final pues, serán desplegados muchísimos sensores, millones de sensores, y tendremos esa importancia y ese análisis que vendrá sobre todo muy ligado al tiempo real, ¿no? Aparecerán también, pues y ya las están en el mercado, pero evolucionarán con rapidez y cada vez serán más relevantes en la empresa, las plataformas que van orientadas a mejorar esta experiencia, ¿no? Que van del diseño de servicios basados en Machine Learning, inteligencia artificial, Deep Learning, y que cubren todo el ciclo, desde ese diseño hasta poner en producción los servicios, ¿no? que tengan estos modelos. Entonces, eso es algo de lo que hablaremos más cada día, ¿no? Plataformas tipo, pues yo que sé, Vertex AI, que te ayudan a diseñar el servicio y a ponerlo en producción y a seguirlo, ¿no? Y que a su vez pues heredan las mejores prácticas que aprendimos del mundo del software, ¿no? Del desarrollo del software, de DevOps, pues las han llevado al Machine Learning, lo llamamos MLOps, ¿no? Y por último, por terminar, Marta, con un poquito más de futuro, ¿no? Diría que veremos avances y uso generalizado de técnicas de modelización y búsqueda vectorial, ¿no? La modelización vectorial, no sé si sabéis, pues utiliza algoritmos de Deep Learning para traducir datasets a representaciones vectoriales, ¿no? Hasta ahora pues, se ha utilizado bastante pues, en representaciones vectoriales de cadenas de texto, de imágenes, de vídeos, para motores de recomendación, para buscar coincidencias cuando lanzamos búsquedas, puesto que estos algoritmos buscan por aproximación, por similitud, ¿no? Esto, como otras tecnologías, pues nosotros lo hemos empezado a utilizar dentro de Google de manera propia y ahora está evolucionando mucho, ¿no? Y se ha hecho también en otras empresas, ¿no? Por la necesidad, nosotros lo hemos hecho por la necesidad que tenemos de hacer el indexado de la web ya un poco de manera distinta a la manera histórica en la que veníamos haciéndolo, ¿no? Estas tecnologías se pueden encontrar hoy, pues, por ejemplo, si hablamos de motores de procesamiento y entendimiento del lenguaje natural, pues el nuestro se llama BERT en Google, la Universidad de Stanford tiene otro que se llama Glove, Facebook tiene otro que se llama FastText,
y yo creo que algunas empresas también están trabajando en otros modelos, ¿no? Por aquí yo creo que van a ir también los tiros un poco si hablamos de algo mucho más concreto, ¿no? De tecnología dentro de la inteligencia artificial y todo este mundo. Gracias. Pues gracias por este viaje al futuro y en unos años, si te parece, podríamos repetir este panel y recuperamos todo lo que has hecho para ver, a ver ¿no? qué tal, ¿Dónde bueno, estamos? algunas cosas no son tan de futuro, ya te digo que van acorde a los retos que marcaba un poco Víctor y Raúl, porque el mercado va por ahí. Correcto. No, pues muchas gracias. Y sí que es verdad que nos quedan ya pocos pilares, ¿no? por abordar, pero hay uno de ellos en la transformación digital de una empresa que a lo mejor es, aunque es la más física, es la menos visible para el usuario normalmente, que son los centros de datos, pero que han tomado una máxima relevancia durante la pandemia, nos han permitido mantener nuestra actividad digital, tanto personal como corporativa, ¿no? Ha sido una pieza fundamental, pero en los últimos meses, últimos años hemos notado cómo hay una gran apuesta en centros de datos por Madrid en concreto, ¿no? A nivel nacional por las grandes compañías como las que hoy nos acompañáis. Entonces, Raúl Herrero, continúo contigo para preguntarte, porque Google, de hecho, apostáis por Madrid, ¿no? Con la nueva región de datos que abriréis. ¿Qué tiene Madrid para haberse convertido ahora en este hub digital del sur de Europa para el sector data center? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Madrid tiene gente maravillosa, es bonito, muy buen clima. Tiene buen clima, lo malo es que no tenemos playa, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Bueno, sí, como comentabas, nuestra región de datos estará disponible en 2022, ¿no? Como sabéis, una región de datos de cloud, o en particular las que yo conozco, que son las de Google Cloud, se componen de varios data centers o zonas, ¿no? Desde donde se ofrecen servicios de computación en la nube, ¿no? Y se busca siempre pues la mínima latencia y que se respete por las exigencias de seguridad y soberanía del dato que requiere hoy el marco legal vigente a nivel europeo y a nivel nacional, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues eso es lo que se persigue un poco, la apertura de una región, digamos, en España. Para nosotros nos queda muy poquito para esto y estamos muy emocionados, ¿no? Porque esta nueva región pues, nos va a permitir acercarnos muchísimo a las empresas y sobre todo ayudar al tejido empresarial español a apuntalar sus estrategias que tengan, ¿no? De digitalización de la sociedad y de desarrollo de la economía digital. En cuanto a Madrid, pues, bueno, diría que tiene un papel fundamental. Vamos a ver, Madrid dispone de infraestructuras de primer nivel mundial, ¿no? Muchas veces parece que lo que tenemos cerca, pues no lo sabemos poner en valor, pero es así, ¿no? Y os comentaba antes lo de las telecomunicaciones, que habían aguantado muy bien durante la pandemia. Pues bueno, en particular en España, por ejemplo, es el país con más fibra óptica desplegada, ¿no? Hasta los hogares. Sí, más que Francia, más que Alemania, más que Inglaterra. Pero no solo eso, además, es que además en Madrid se están realizando grandes inversiones en infraestructura de telecomunicaciones para permitir exactamente pues, la oferta de servicios cloud con un alto nivel de calidad, ¿no? Además de estas infraestructuras, se necesitan otras cosas y yo creo que Madrid las tiene, ¿no? Madrid cuenta con, pues yo creo, con la masa crítica necesaria para poner este tipo de servicios de funcionamiento a varios niveles, ¿no? Ya os digo, no solo la infraestructura tecnológica, sino también el acceso al talento, por ejemplo, ¿no? Que son cosas de las que no se habla, pero que están ahí, ¿no? Cuando tú empiezas a montar pues, data centers, regiones, necesitas acceder a talento que pueda gestionar, operar eso, diseñarlo, acceso a servicios auxiliares, ¿no? Y eso son infraestructura de todo tipo, de infraestructura hotelera hasta infraestructura de restauración, toda la parte de enseñanza, etcétera, ¿no? Todos esos servicios auxiliares también conforman una oferta buena y hacen de Madrid un buen candidato para ello, ¿no? En esas inversiones, como te puedes imaginar, Marta, pues juegan un papel fundamental tanto las empresas privadas como las administraciones públicas, ¿no? Que yo creo que en esto pues, deberían funcionar en sintonía, ¿no? Para permitir que este tipo de servicios digitales pues, terminen de poner a Madrid en el mapa desde el punto de vista digital y tengan en Madrid una referencia que sea válida para toda Europa, ¿no? Y bueno, cuando hablo de Europa también hablo de esa parte que nos queda un poquito por abrir, ¿no? Hacia el norte de África y todo eso, ¿no? Para terminar, yo creo que esto que hoy nace en Madrid y de esto que nos preguntamos por Madrid, pues será extensivo a toda España y se está haciendo extensivo a toda España, ¿no? De hecho, desde Google y nuestro posicionamiento que tenemos como elemento vertebrador de la economía digital en España, pues nuestra apuesta no es solo Madrid, ¿no? No sé si estáis al tanto pues, de la apertura del Centro de Inteligencia Artificial que se ha hecho en Granada, ¿no? Donde hay más de 100 doctores en inteligencia artificial, 200 desarrolladores, un ecosistema de startups, el Centro de Ciberseguridad que tenemos en Málaga, el cable submarino que va a conectar Nueva York con Bilbao y que llega ya prontito y que va a habilitar más servicios de este tipo, etcétera, ¿no? Yo creo que hay cosas, ¿no? Y que empezar por Madrid es lógico, pero lo lógico también es que luego todo esto se expanda, ¿no? Porque tampoco, no solo de centralizar todo se puede hablar.
Correcto, bueno, al final como también hablamos de esa parte más física de toda esta transformación digital, como es un centro de datos, una región, algo que IBM también, precisamente hace muy poquito anunciaba también su gran apuesta por Madrid con esta nueva región de datos, ¿no? Que anunciabais hace escaso un mes y que va a ser también una gran apuesta de la multinacional por el mercado nacional. Víctor, ¿qué va a suponer precisamente esta apuesta de IBM por Madrid? ¿Qué impacto va a tener en las empresas a nivel nacional? Bueno, pues efectivamente, y bueno, estoy de acuerdo. De hecho, muchas de, me ha pisado Raúl, muchas de las virtudes y de las grandes capacidades que tiene España y Madrid en concreto. De hecho, cuando nosotros hicimos el anuncio en el cual asistió y que comentábamos antes de empezar la reunión de los eventos presenciales, pues uno de los que tuvimos fue este, que asistió el presidente del gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que vinieron ambos a hacer la presentación de este centro. Y yo creo que lo primero que hay que comentar es que esto es una muy buena noticia para España y es una muy buena noticia para Madrid, porque esto supone inversiones en servicios de valor, inversiones en talento, inversiones en contrataciones, en empleo. Entonces, que las grandes corporaciones, como ha comentado Raúl, Google y en concreto el anuncio que ha hecho IBM de que va a establecer una multi-zone region en Madrid con 3 CPDs, que los 3 van a estar en la Comunidad de Madrid, separados por 50 kilómetros para soportar pues, las características necesarias para un centro de este estilo, de latencia y de disponibilidad y de capacidad de servicios. Pues creo que es una grandísima noticia y creo que es una muy buena noticia de nuevo para España, para Madrid y para las empresas que están en España, que lo que les va a permitir principalmente es pues los retos, algunos de los retos que comentábamos al principio relacionados con la seguridad, el almacenamiento de datos, temas regulatorios para determinadas industrias muy reguladas, pues que tengan una mayor facilidad y mayores opciones para hacer la implementación de esa estrategia a cloud. Adicionalmente, y en el anuncio que hicimos nosotros, yo creo que hay una parte muy relevante, y es que en ese anuncio anunciamos que además CaixaBank, dentro de su estrategia de multicloud y estrategia de cloud híbrida, anunció que iba a mover al cloud de IBM que estamos montando en esta región en Madrid, una parte muy significativa de sus cargas críticas. Y esto es un salto diferencial porque efectivamente, y se ha comentado durante la reunión, hay muchísimos tipos de empresas. No es lo mismo una startup que, como decía Raúl Chico, bueno, pues yo si fuera una startup arrancaría directamente, obviamente pondría todos mis servicios en cloud público sin dudarlo y desde el minuto uno, pero claro, cuando estamos hablando de empresas con servicios críticos como un banco que tiene, bueno, pues las transacciones, las cuentas de todos nosotros, pues claro, la complejidad es mayor, ¿no? Y entonces que empresas como CaixaBank estén dando el paso estratégico de moverse y que, bueno, nosotros estamos muy contentos de que hayan elegido el CPD y la zona del cloud público de IBM para trasladar parte de sus cargas críticas, creo que es algo importante y diferencial y que es simplemente el inicio de todas estas empresas que están moviéndose y que están haciendo dentro de su estrategia esta transformación, este movimiento a arquitecturas cloud. Un movimiento fundamental y trascendental, ¿no? Sobre todo para la economía y las empresas aquí en España en un momento muy importante, yo creo, ¿no? Y ya por finalizar este recorrido al ecosistema IT, ¿no? que queremos hablar. Nosotros desde Madrid Tech Show y también en este webinar es que hay otros 2 pilares que son fundamentales y que han permitido que muchas empresas siguieran trabajando, siguieran facturando, siguieran manteniendo sus plantillas activas y levantando esa persiana digital, por así decirlo, y eso ha sido el e-commerce y una buena estrategia de marketing digital, ¿no? Lo que les ha permitido mantener su actividad. Sobre ello, Alexandra, que tendrás todo el conocimiento, toda la experiencia, no solo de estos meses pasados que han sido complicados, sino en su conjunto, ¿no? ¿Cómo de importante es tener una buena estrategia de e-commerce y sobre todo de ese marketing digital para poder dar esa continuidad de negocio? Durante la pandemia la verdad es que ha sido una cuestión de vida o muerte, ¿no? Más que importancia, menor o mayor. Porque gente que no estaba preparada, que no tenía e-commerce, o lo tenía abandonado, pues no lo ha sufrido mucho y a lo mejor hasta no está hoy aquí para contarlo, ¿no?
Nosotros en Desigual, e-commerce siempre ha sido una apuesta muy fuerte. De hecho, cambiamos los sistemas un año antes de la pandemia. Yo aterricé en Desigual con la tarea hecha, en medio de la pandemia, de hecho. Y bueno, e-commerce ha sido lo que ha mantenido las empresas, ¿no? Fue la única parte que se mantenía viva durante la pandemia con todo el cierre de retail físico. Así que no ha sido importante, sino más bien una herramienta de vida o muerte. Y de hecho, pues los profesionales digitales dentro de empresas, sobre todo que no son 100% digitales, sino son un híbrido entre e-commerce y e-commerce físico, pues nos hemos beneficiado de esa situación a muchos niveles, ¿no? Ahora somos realmente importantes dentro de las empresas. Ya no somos aquella pieza estratégica de la que se habla, pero pieza estratégica a la que se le presta atención, se le da recursos, se le permite actuar hasta a nivel comercial y actividad comercial de maneras distintas de las que e-commerce exige versus lo que exige un commerce tradicional, ¿no? Por otra parte, cuando hablabas de marketing digital, pues en pandemia no ha sido muy relevante, la verdad, porque de hecho muchísimas empresas decidieron desinvertir o dejar de invertir en marketing digital en este momento para controlar los costes por el tema de incertidumbre, pero también porque los tráficos estaban en auge, o sea, nunca vistos esos tráficos y esas conversiones en nuestros e-commerce, ¿no? Ahora, algunos que nos hemos aventurado a seguir invirtiendo en marketing digital, pues nos hemos beneficiado de costes mucho más bajos y de ser casi los únicos, ¿no? O sea, de mucha visibilidad a este bajo coste. Y es eso básicamente, o sea, ahora sí somos importantes, hemos dado ese salto de 5 años en un año, tenemos los recursos, tenemos la atención de las empresas, ya no somos esa pieza estratégica, pero o sea, seguimos siendo esa pieza estratégica, pero mucho más estratégica y mucho más importante, mucho más real, con unas facturaciones muy importantes para las empresas y con recursos dedicados para seguirlo levantando, ¿no? Porque en definitiva lo que vendemos a ver es que se han revalorizado muchos departamentos, muchas estrategias que a lo mejor antes estaban un poco postergadas en algún cajón, ¿no? Sobre todo en cuanto a inversión de la compañía, ¿no? Inversión IT, y que durante los últimos meses y sobre todo de cara a futuro, en los próximos meses y próximas semanas, es que se está viendo la importancia de invertir en estos 6 pilares, ¿no? En esas 6 áreas, por así decirlo, dentro de una compañía, desde el cloud, la ciberseguridad, un buen e-commerce, una buena estrategia de marketing, poder contar con una buena estrategia de proveedor de servicio de data center y saber aplicar la inteligencia artificial y analizar correctamente el Big Data en una empresa, porque todo ello suma, todo suma este ecosistema IT del que, bueno, hemos podido ver muchas pinceladas de las manos de los verdaderos expertos. Os agradezco muchísimo todas las aportaciones y todos el análisis que nos habéis dado, nos habéis facilitado. Seguro que muchos de los que están ahora conectados habrán tomado buena nota de todo ello, y por mi parte muchísimas gracias porque ha sido realmente interesante formar parte de este panel. Muy interesante panel, donde hemos visto cómo las compañías han ido integrando ese core digital y que se ha convertido en estrategia fundamental en términos de competitividad. En cuanto a las preguntas, que una de ellas, si no da más tiempo, habéis comentado que todas estas temáticas se abordarán en profundidad en Madrid Tech Show. ¿Podríais explicar un poco en qué consiste y quién puede asistir a Madrid Tech Show? Pues Madrid Tech Show se celebrará el 27-28 de octubre en el pabellón 8 de IFEMA Madrid y va dirigido sobre todo, es por y para profesionales directivos C-level, expertos en las diferentes áreas que hemos abordado ahora mismo, desde el cloud, ciberseguridad, Big Data, inteligencia artificial, centros de datos, e-commerce y marketing digital. Para todo aquel que esté interesado, estaremos encantados de volver a reencontrarnos por fin en un espacio físico. Contaremos con la inestimable compañía, sobre todo van a estar ahí IBM, estará Google, contaremos con Evolutio también, tanto con stand como con ponencias, con contenido de primerísimo nivel y que seguro van a poder abordar mucho más y mejor
todas estas temas que ahora nos explicaban, que por tiempo, ¿no? Y por dinámica de lo que es un panel digital, pues se puede aportar y se puede decir lo que el tiempo nos permite, pero que allí van a poder hablar largo y tendido con todos los asistentes, van a poder resolver muchas dudas, que yo creo que ahora son muchas, ¿no? El volver a la actividad después de este cierto parón. Y nada, os invitamos a todos a acudir a Madrid Tech Show, que estaremos todos allí encantados de eso, de reencontrarnos por fin en un espacio físico profesional vinculado al ecosistema IT que hemos visto hoy con todos vosotros. Gracias, Marta. Nada, daros las gracias a todos, a Víctor, a Alessandra, a los dos Raúles, Herrero y Chico, y a ti, Marta, y a todos ustedes por la asistencia a esta jornada, esperando que haya sido de interés el tema de hoy y le haya servido para mejorar los conocimientos en toda la materia. Muchas gracias y feliz día para todos. Hasta luego. Gracias.